Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y esto es Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Hoy en mis manos La última princesa, de Alaitz Leceaga. Y veréis que es una novela negra con mucho toque vasco, mucha ambientación vasca, pero que tiene una matrioska en la portada. Pues es una de esas imágenes y de esas pistas que tendrá que resolver nuestra protagonista, Nora Cortázar, para tratar de saber qué es lo que ha pasado a lo largo de las 377 páginas que tiene esta novela. Está ambientada en el año 92, un año muy boyante, el de las Olimpiadas, el de la abundancia económica, también tenemos ese momento de la Expo. Pasaron muchísimas cosas en aquel momento. En ese momento de la historia nos encontramos con Nora, que es una experta en mentes criminales, es profesora en Lyon y hace muchos años que abandonó su pueblo, Lemoniz. Lo hizo porque tuvo que denunciar a su propio padre. Nunca había vuelto, pero tiene que volver por el funeral de su madre. Allí se va a encontrar con un asesinato, el de alguien que conoció en su juventud, un cadáver que aparece en la central nuclear de Lemoniz, y eso nos lleva a una época y a una cicatriz que sigue hoy en día en el paisaje. Ya sabéis que en Café Valparaíso nos gusta el olor a salitre. Aquí va a haber mucho de salitre, mucho de sudor y puede que tengamos también un cierto olor a piel de lobo. Vamos a comenzar ya con nuestra entrevista y bueno, iremos sumando las ocurrencias de Belandia y también a un invitado especial. Café Valparaíso con Miriam Duque. Alaitz Leceaga es la autora de La última princesa. Alaitz, Kaixo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bienvenida a Café Valparaíso. No sé si empezar por ubicar el espacio en lo temporal. ¿Dónde estabas tú en el año 92? En el año 92 es verdad que yo era bastante pequeñita, pero me atraía mucho, ¿no?, ubicar una novela en ese momento, porque casi mis primeros recuerdos son del año 92, esos recuerdos comunitarios, de alguna manera, esa inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Recuerdo verlo por la televisión, que hacía tiempo que quería de alguna forma escribir una novela ubicada en ese 1992. No es en Barcelona donde ubicamos la trama de esta novela, pero seguramente si cierran los ojos recordarán la Expo de Sevilla, ese momento en el que se lanza esa flecha con fuego y se enciende el pebetero en Montjuïc, que fue uno de esos momentos épicos, ¿no?, que seguramente si ahora quienes nos escuchan parpadean un poco y piensan, recuerdan ese momento casi seguro, ¿no?, que es un poco la energía también del momento, ¿no?, que era muy boyante todo. Sí, efectivamente, es verdad que no transcurre en Barcelona, pero todo ese momento histórico tan especial sí que está reflejado bien en la novela, sí. Bueno, en esta novela hay que decir que iremos llegando poco a poco a la trama, al lugar, a los personajes. Hay poco atletismo, diría yo. Aquí sí, en esta novela que hay mucho bosque y mucha tensión, alguien corre, es porque está huyendo de algo, ¿no? Podemos dejar esta parte clara. Sí, efectivamente, sí. En el caso de Nora, no sé si sería muy de atletismo, si en el caso de la autora hay algún momento en el que hayas practicado, no digo ya tiro con arco, pero algún tipo de deporte, algo de atletismo, algo que tú crees que a Nora le podía interesar, porque no la veo yo muy en esto, ¿no? No le veo yo a Nora muy atlética, ella es más, además cerebral, ¿verdad? Más con esa obsesión de ir persiguiendo un poco a los criminales, a los asesinos en serie. Ella tiene mucho que investigar, una vida complicada, hace muchos años que no pasa por Lemoniz, que es su pueblo, desde que tuvo que delatar a su padre, y eso la obligó un poco a romper con la familia, a romper con todo. Se especializó en asesinos en serie, porque como tú bien dices, cuando se meten en tu cabeza se quedan, ¿no?, a evitar todo eso. Y todo esto va transcurriendo entre Lyon, Lemoniz, y en Lemoniz nos encontramos esa central nuclear abandonada, que yo creo que es mucho más que un lugar o que una ubicación, ¿no?, que has conseguido convertir este lugar, que nunca llegó a entrar en funcionamiento por diferentes motivos que iremos contando, casi en un personaje, ¿no?, de esta historia. Sí, totalmente. Además, siempre en todas mis novelas anteriores también es algo que me gusta mucho, que de alguna manera el paisaje, el lugar en el que transcurre la historia no sea únicamente un escenario, ¿no?, que de alguna forma sea un personaje más. Y cuando hablamos de un escenario tan potente como son, por un lado, los bosques profundos, misteriosos, el mar, y por otro lado, nada más y nada menos que una central nuclear abandonada o una plataforma marítima,
bueno, ese choque entre esos dos escenarios completamente diferentes me atraía muchísimo escribirlo en la novela. Creo que encaja muy bien en el género thriller, novela policíaca. En este espacio en Café Valparaíso nos gusta mucho el olor a salitre, que claro, tenemos el salitre que roña esa estación que se encuentra en el mar, vapuleada por las olas. Tenemos la central también. Claro, aquí quienes estamos en este entorno conocemos la central, sabemos la historia que tiene, que los movimientos de los 70 contra la central nuclear, contra la energía nuclear, como Le Moisés, llenaron todo de pegatinas, que hubo un movimiento popular en contra de que se abriese, pero sobre todo fue ETA la que con atentados muy brutales acabó por decantar la balanza y hacer que la central se cerrase, que no llegase a entrar en funcionamiento. También se habla de la banda terrorista ETA, aunque no la llegas a mencionar. Es como otra de esas figuras que está siempre acechando desde el bosque. Claro. Yo creo que siendo justos con los lectores, cuando te sientas a escribir una novela ambientada en 1992, llega el momento en el que es inevitable mencionar a ETA, por ejemplo, igual que otras cosas que comentábamos antes, las Olimpiadas, la Exposición Universal. Creo que una de las cosas más complicadas para mí ha sido hablarlo no desde los ojos de 2025, de este momento que vivimos ahora, sino siempre intentando reflejar la realidad de aquel momento, ¿no? Un poco acercarnos a lo que se vivía en aquel momento en todos los sentidos, que era muy diferente de este 2025. Es verdad que hay momentos en los que como lectora vas pasando las páginas, vas encontrándote con diferentes personajes, diferentes situaciones. Voy a intentar no desvelar porque esta novela, como desveles muchas cosas, tenemos un incidente con la audiencia que nos está escuchando y que lo tiene en su mesa seguramente. Pero hay veces que dices, ¿pero cómo va a ser esto? ¿Cuántos años tendría esta persona? ¿De cómo está? Y claro, tienes que volver a rebobinar. Es que no estamos en 2025, estamos en el 92, ¿no? Que es todo el rato tenemos que pensar en poner la mirada de lo que era aquella sociedad y aquella época, que no sé si te ha costado meterte en una sociedad que tampoco fue exactamente la tuya, ¿no? Claro, tampoco fue exactamente la mía. Yo era muy, muy pequeñita en aquel momento. Y es cierto que siempre es tentador, ¿no? Cuando escribes mis otras novelas también están situadas en momentos históricos anteriores, pero esta es la más reciente y es la primera en la que de alguna manera, bueno, mis propios recuerdos, mis propias vivencias también existían en el momento en el que transcurre la novela. Entonces, para mí era importante no caer en esa tentación de contarlo a través de la mirada de 2025, sino hacer un poco ese ejercicio de ponerse en la piel, en el pellejo de las personas que vivían en ese 1992, ¿no? Y es cierto que hay algunos momentos en los que aparecen, bueno, algunos términos malsonantes para referirse a algunos personajes o a algunas condiciones concretas, y es verdad que incluso ahora nos choca muchísimo, pero es verdad que, bueno, pues que en el año 92 no existía esa manera de comprender, por ejemplo, las enfermedades mentales, que es algo que sí que aparece reflejado en la historia. Claro, porque tenemos una protagonista, Nora Cortázar, que tiene, bueno, pues mucho de brillante, de inteligente, de ser capaz de concentrarse hasta el infinito en lo que está haciendo para tratar de capturar asesinos en serie, supongo que arrastrada por los pecados del padre, que suele pasar. Pero claro, ella tiene un síndrome de Asperger, de espectro autista, y eso hace que sea un personaje especial, ¿no? Que sea diferente al resto de sus hermanos o de la gente con la que ha convivido, hasta ese momento en Le Moniz al menos, ¿no? Claro, además, te confieso, Nora Cortázar es de mis personajes favoritos, de los personajes que más he disfrutado escribiendo, y yo creo que eso se intuye bien en las páginas de la novela. Es verdad que Nora pertenece al espectro autista y eso hace que sea, por ejemplo, obsesiva, hace que sea capaz de ver unos patrones que solo ella es capaz de alguna manera de percibir, también hace que sea muy creativa. Y lo que de alguna manera le proporciona una ventaja absoluta descomunal, lo que la hace ser lo mejor en su trabajo, en su profesión, que es esa persecución de esos monstruos, de esos asesinos en serie. Es verdad que en algunos momentos en su entorno familiar o en sus relaciones más cercanas, bueno, pues es cierto que se convierte un poco en un lastre para ella, en esa dificultad para relacionarse con las personas que ella más quiere y que más le importan. Claro, porque arrastra ese padre que ella tiene que denunciar en un momento determinado, que está en el entorno de ETA, o al menos que se le acusa de muchos asesinatos, y eso ha lastrado la relación de toda la familia. Tiene otros dos hermanos que, bueno, lo llevan de forma diferente, que en cierta medida parecen culparla de lo que pasó. Nunca ha sabido si la madre la perdonó por haber dicho que, bueno, pues que vio a su padre en una situación muy complicada, y se enfrenta a todo eso
cuando tiene que volver al funeral de su madre, y eso la enfrenta un poco a un lugar al que nunca había vuelto, ¿no? Y llegas ahí, tienes 2 hermanos que ya no eran como antes, una madre que ya no está y con la que no podrás hablar, un exnovio que está muy cerca pero que está muy lejos. Digamos que es un reducto muy pequeño, ¿no? Y en el que tiene que relacionarse. Sí, además, a mí siempre me atraen las dinámicas familiares o las dinámicas emocionales complejas para de alguna manera colocar ahí a mis personajes. Es verdad que lo podemos contar, no es ningún spoiler. Nora Cortázar es hija de un asesino famoso. Ella es quien le delata, además, y de alguna manera su propio padre es el primer monstruo, ¿no? El primer asesino al que ella se enfrenta y al que ella da caza. Esto arroja una sombra para siempre sobre ella y sobre su familia, con la relación que ella mantiene con sus hermanos, con su madre, con ese antiguo novio de juventud, ese primer amor juvenil idealizado. Y es verdad que la sombra de su padre planea un poco por toda la historia. Un novio, digamos, de juventud idealizado, que claro, que sufre también los estragos de lo que era ser asesinado o que tu padre sea asesinado, que esto nos recuerda a veces a cosas que pasaron en el entorno de la central nuclear, con el secuestro y el asesinato de José María Ryan, por ejemplo, lo que marcaron esos asesinatos en los hijos, en las siguientes generaciones, en las relaciones entre quienes estaban más cerca de un lado y de otro, y claro, en los sitios pequeños las relaciones son de mucha más intensidad, ¿no? Que entiendo que lo has tejido aquí en un entorno en el que tú vuelves y tu hermano se ha podido convertir en cura, el otro no sabes muy bien qué ha pasado, puede que todo el mundo esté relacionado de alguna forma que nunca hubieras pensado al irte. Es lo que tienen los pueblos pequeños, ¿no? Que tienen probablemente muchos secretos y relaciones que pueden cambiar de forma muy radical en unos 5 o 10 años que tú desapareces de ahí, ¿no? Claro, totalmente. Además, yo creo que eso es muy propicio para el thriller, para la novela negra policíaca, ¿verdad? Porque esos secretos familiares o esos secretos que conocemos en los lugares que nos resultan de alguna manera más seguros y que más amamos, yo creo que también son un poco los secretos que más pueden dañarnos, ¿no? Los secretos de las personas que queremos, los secretos que conviven con nosotros o en nuestro entorno. Entonces, en ese sentido sí que creo que es una novela que trata bastante del pasado de Nora, de esa conexión que ella tiene con ese lugar del que de alguna manera tuvo que irse, y también un poco de nuestro propio pasado, ¿no? Representado no solo en ese crimen, sino también en ese yacimiento arqueológico que nos lleva un poquito a ese pasado casi atávico nuestro, ¿no? Con esos bosques, esos sacrificios humanos, sí. Sí, hay varios momentos aquí que podemos encontrar, pues desde las leyendas de esos hombres lobos que hemos visto en algunos lugares del mundo, el Gahueco, si analizamos nuestro entorno más cercano, que nos llevan a pensar en esas historias que nos contaban, ¿no? Como un paso más a los cuentos complicados, pero que trataban de hacernos ver que el bosque podía ser peligroso, que la noche era peligrosa, y todo eso va fluyendo en la novela también como un personaje, ¿no? Sin llegar a saber si algo te puede llegar a matar. Y no es alguien, sino algo realmente, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que los cuentos de hadas, las leyendas, se entremezclan siempre en nuestra imaginación, ¿no? Desde que somos pequeños también, de alguna forma, enseguida nos vemos expuestos a esos cuentos, a esas leyendas. Entonces es cierto que eso enriquece muchísimo después una novela policíaca, porque le da un toque muy especial, cuando además le sumamos un escenario rodeado de bosque, rodeado de ese paisaje. Cuando en una novela se habla de cazar monstruos, por ejemplo, sí es verdad que nos hace pensar, ¿estamos hablando de un monstruo literal o es algo más que puede de alguna manera nuestra mente, ¿no? ¿Es algo más un monstruo como un asesino en serie? ¿O estamos hablando aquí de otro tipo de monstruo? Cuidado, sí, es verdad que quería hacer ese juego con los lectores. Sí, que ojalá pasara, ¿no? Que a veces pensamos, ojalá pase en otro sitio, pero ojalá pasara, ¿no? Que de verdad pudiese llegar a pasar algo oscurísimo. Aquí tenemos una princesa que da título al libro, La última princesa, ese yacimiento que ya mencionabas, que nos lleva a pensar también en el pasado, en los yacimientos, en lo que pasa a veces, ¿no? Cuando se abren esos sepulcros, o eso nos contaban, no solo las películas como Indiana Jones, ¿no? Que hay mucha maldición, probablemente también como una forma de evitar que se expoliasen esos lugares, ¿no? Nada mejor que decir que hay una maldición y que morirán todos quienes estén cerca para que no se abra la tumba de un faraón o de una faraona o de una princesa, ¿no? Pero aquí también hay un poco de maldición. Sí, yo creo además
la tumba de esa princesa, de alguna manera, en el momento en el que Nora llega y se encuentra ese cadáver en la central nuclear, que es un lugar muy, muy vigilado, coincide con un yacimiento arqueológico en el que se está excavando la tumba de una misteriosa princesa celta. Entonces pronto Nora va a darse cuenta de que los rituales sangrientos, los sacrificios humanos que de alguna manera se llevaban a cabo hace 3000 años en esa zona, bueno, van a estar muy relacionados con el asesinato en el presente. Entonces, es verdad que ella, bueno, va a seguir por ese camino para intentar un poco llegar al laberinto final de ese crimen que ella está investigando. Es que a Nora le van persiguiendo un poco los cadáveres, ¿no? Llega al funeral de su madre, no ha llegado a tiempo a despedirse, nada más llegar se entera de que hay una mujer que ha sido asesinada en el entorno de la central nuclear, acaba por descubrir que es alguien a quien ella conocía en su juventud y poco a poco se van sumando unas situaciones que le obligan a investigar mucho, ¿no? De hecho, habrá quien esté pensando, se ha mencionado que hay una matrioska en la portada, de momento no hemos hablado de nada relacionado con matrioscas, este es uno de los secretos que igual hay que mantener, ¿no? Es verdad que la matrioska es casi un elemento que va apareciendo a lo largo de la historia en diferentes momentos, pero me atraía mucho porque las matrioscas son un poco misteriosas en sí mismas, ¿no? Abrimos una y dentro hay otra y otra y otra. Y es cierto que yo creo que representan muy bien también lo que es el misterio o lo que es una novela. Pueblo en concreto este también. Pueblo en concreto. Entonces, claro, descubrimos un misterio y nos creemos que ese es el final, pero no, de alguna forma vamos encontrando más secretos y más misterios dentro. ¿Qué tal llevas tú el asunto tipo Nora de los asesinos en serie? Porque yo creo que has investigado mucho en sus pulsiones, su metodología, su modus operandi, porque se ve bastante bien retratado, ¿no? Todo esto. Sí, siempre es inquietante en algunos momentos, sobre todo porque Nora también, ella es escritora de no ficción y ella escribe... Claro, le echamos la culpa a ella, ¿no? Por supuesto. Y entonces ella escribe sobre asesinos en serie, claro, que su de alguna manera lo que a ella le motiva. Entonces es verdad que cuando te pones a investigar un poco, descubres cosas terribles y yo creo que sí es cierto que en los autores existe esa responsabilidad casi de decir, no quiero que los asesinos en serie parezcan los héroes o los protagonistas en esta historia, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de ellos y de las cosas terribles que hacen sin convertirlos en esa especie casi como de iconos pop? Entonces, es verdad que ahí está el equilibrio. Sí, no hay que romantizar esa idea ni convertirlos, como dices, en estrellas del rock, que a veces hay cierto riesgo de que ocurra. Hay un momento que me parece especialmente interesante en la novela, cuando van, no voy a desvelar demasiado, yo voy a tratar de hacer una descripción del lugar, van a inspeccionar el camarote de Lea Odile, que está en esa plataforma, digamos que es un lugar donde seguramente nos gustaría o nos generaría curiosidad colarnos, ¿no? Una plataforma en la que pasen semanas trabajando, pero están todos ahí encerrados, que también es otra fórmula que vendría muy bien para una Agatha Christie también, ¿no? ¿Qué está pasando aquí dentro? Están los que están, si nadie sabe quién ha sido, ¿no? El asesino. No es exactamente el caso, pero sí que nos da esa sensación un poco de isla dentro de un mar embravecido. Aquí nos encontramos que empiezan a repasar los libros que ella tiene, ¿no? Y ahí tenemos en su mesilla el libro del carnicero de Milwaukee. También tenemos Carrie, de Stephen King, que es una cosa también muy apasionante. Y no muy lejos hay una referencia a Jessica Fletcher que le hacen a ella, ¿no? Un poco el sargento con cierta inquina, ¿no? Ya está bien de que aparezca aquí cualquier Jessica Fletcher a meter el morro y a investigar como quien no quiere la cosa, ¿no? Y son tres referencias que juntas se conforman también como algo muy pop, ¿no? Dentro del mundo de lo oscuro, ¿no? Carrie... Sí, absolutamente. Además, Carrie en la edición en España era ese momento en el que estaba, bueno, justo en ese lanzamiento muy, muy de moda. Es verdad que tiene también, bueno, pues algunas particularidades, ¿no? Esa protagonista extraña y poco aceptada por su propio entorno, en el que de alguna manera podemos intuir un poco a la propia Nora y también a la propia víctima del asesinato que Nora está investigando, ¿no? Porque es verdad que a mí no me gusta pensar que el personaje de la víctima, de Lea Odile, de la dueña de ese camarote en la plataforma, no me gusta pensar en ella solo como víctima o como incidente detonador de la historia. Ella también tiene sus propias motivaciones que de alguna manera la empujan a seguir adelante. Es verdad que, bueno, sin desvelar demasiado, pues es cierto que esas motivaciones se vuelven muy, muy peligrosas, pero sí, claro, yo creo que cuando ella escoge estos libros, desde luego cuando yo los escogí, tenía muy claro, ¿no? Que quería que representaran un poco todo el ambiente y todas esas referencias presentes en la novela.
Sí, pero yo creo que sirve el contrapunto, esa mención a Jessica Fletcher, yo creo que hace que todo el mundo pongamos una sonrisa y ya se rebaje un poco la tensión de asesinos en serie y de drama total. Bueno, estamos hablando de La última princesa de Alaitz Lezeaga, que es un libro que nos ha gustado mucho y que tenemos aquí en Café Valparaíso, pero es el momento de sumar más voces. Se ha leído el libro y el tipo también escribe. Es Willy Echevarría. No es maravilla mencionar a Jessica Fletcher y que está aquí ya Ivonne Belandia con su música. Sí, ¿Qué tal, Belandia? Muy bien, todo en orden. Bueno, ya sabéis que las ocurrencias son cosa suya, que la música en directo también y que tenemos colaboradores especiales. Willy Echevarría, que está aquí con nosotros. Kaixo, Willy, ¿qué tal? Muy especial, tú lo has dicho. Que es Starring. Sí, claro, estamos hablando de asuntos como Jessica Fletcher, si ha escrito un crimen, pues bueno, pues el colaborador estrella total, ¿no? Nos decía Santi que está al otro lado, que estas cosas nunca se cuentan, pero como nos ha parecido bien a Laitz, hemos hecho aquí una micropausa entre que llegaba Belandia y resulta que se venden las figuritas de Jessica Fletcher, ¿no? Que hay para coleccionista, al parecer tienen un precio bastante considerable. Pero bueno, yo ya una ya me compraba yo, ¿no? Necesito una, sí. Claro, totalmente. podría ser, si hago aquí la pregunta extensiva, ¿compraríais antes la de Carrie o la de Jessica Fletcher? La de Carrie. ¿La de Carrie? La de Jessica Fletcher. Yo también, yo creo que Jessica Fletcher también. Descarado. ¿Jessica Fletcher o Carrie? No puedo escoger, porque no, de alguna manera es que... Pues las dos. Las dos. Al parecer están en unos 80 euros. No sé si como Bueno, colección, igual sí que que nos se puede diga el mundo si escoger, como sí. colección es caro. Pero bueno, lo de la cajita y guardar muñequitos tiene un precio y la cosa es así. Sí. Bueno, pues ya estamos todos en este Café Valparaíso, que ya he dicho que olía a salitre, pero también a mar embravecida, a niebla y a veces a piel de lobo. Ya veremos a ver en qué queda esto. La última princesa, que también te la has leído, Willy, Sí. y tienes tus propias aportaciones un poco de lo que te ha parecido a ti todo esto. Sí, ¿no? así es. Me ha parecido que estaba súper logrado esa Euskadi de los 90, que a mí me pilló muy pequeño, pero esa Euskadi de los 90 con ETA siempre en la boca, pero sin llegar a mencionarla. Y me ha querido recordar mucho también la parte en la que juega más como sobrenatural a Baskerville, al sabueso Baskerville. Quizá también por la imagen del... A veces tenemos cuidado con lo que decimos, sí, eso es. de la criatura en concreto, pero me ha recordado mucho a esa novela, que yo la tengo en una estantería y es una de mis novelas favoritas. Yo te quería hacer una pregunta. Vamos allá. Dale. Porque conozco muchos escritores de novela negra y de thriller que me dicen que esto les pasa mucho. ¿Alguna vez has llegado casi al final y has dicho, me falla la línea temporal, esto no puede estar pasando ahora, o esto tenía que haber pasado antes, tengo que volver a empezar? Yo te voy a contar, soy muy, muy meticulosa cuando escribo, y es verdad que cuando sobre todo se trata de novela negra, thriller, yo creo que esa promesa que le haces al lector al principio de las páginas de ven conmigo y vamos a resolver juntos este misterio, yo creo que es una promesa que tienes que de alguna manera cumplir al final de esa historia. Entonces, a mí me ayuda muchísimo la organización previa, antes de ponerme a escribir. Entonces, yo soy de esas autoras que lo lleno todo de post-it, de notas, de cuadernos. Y entonces es verdad que a mí eso no me sucede, pero sí que me ha pasado, por ejemplo, algún personaje que cuando comienzas a escribir es más bien secundario, pero a medida que va avanzando la historia, bueno, pues te va ganando un poquito y se va haciendo un poco más de hueco en la novela del que tú le habías previsto al principio. Sí, O sea, que eres rápida escribiendo, porque claro, los post-it tienen un tope, que como vayas a los 6 meses, a ver, yo que apunté aquí, ese post-it se lo ha comido la rumba, pero tiempo atrás, vamos, o las servilletas de bar, hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Sí, y me ha sorprendido mucho que otras novelas de este tipo al final trabajan muchos personajes para crear muchos falsos sospechosos, para crear muchas banderas falsas. Esta novela no tiene tantos, y aún así consigue mantener cosas muy abiertas hasta el final. Claro, es que cuando me senté a escribir esta novela tenía muy claro que quería que fuera por un lado un thriller, novela de misterio, como lo prefiramos llamar, pero por otro lado quería sorprender por completo a los lectores, tanto a mis lectores habituales como a los lectores realmente fans del género novela policíaca. Entonces es verdad que yo creo que hemos leído, no tanto leído, pero creo que hemos visto muchas series de televisión, muchas películas, y que de alguna manera todos somos ya muy listos, ¿no? Que todos podemos un poco prever. Estamos efectivamente. sí. Efectivamente. Entonces es verdad que para prometerle al lector esos giros, esas sorpresas casi en cada página, al final de cada capítulo,
para mí eso era muy importante. Era muy importante que los lectores quieran ir de la mano de Nora Cortázar, de la protagonista, descubriendo esos misterios. Entonces, mantener esas posibilidades y mantener ese misterio a lo largo de todas las páginas es verdad que es uno de los mayores retos para los autores. De la mano, pero sin tocarse mucho, que no le gusta, yo creo, mucho a esta mujer que el contacto físico no sé yo si... Claro, pero al final es lo que te digo, no son tantos personajes y mantener pocas pelotas en el aire en este caso es más difícil que mantener muchas, porque es más difícil hacer espejismos cuando tienes menos personajes. Claro, además, para mí era importante que de alguna forma la atención estuviera centrada en Nora Cortázar como protagonista absoluta, y también en ese universo, en ese microcosmos que la rodea, en esa familia o en esas relaciones dolorosas que de alguna manera ella ha ido estableciendo con el paso de los años. Entonces es verdad que tampoco quería distraer mucho la atención con muchísimos personajes que al final tampoco te van a aportar nada, ¿no? A nivel de resolución de trama. Entonces prefería mantener y dar las sorpresas de otra manera. Claro, al final el hermano pequeño de Beñat, a mí me importaba muchísimo ese personaje al final de la novela. Y fíjate que al principio decía, bueno, esto es un arquetipo, esto ya está, no va a dar más de sí. Y da mucho. Y al final estaba, como le pasa algo a... ganas de abrazarle. La veo el miércoles que viene. Como le pasa algo a este personaje, le arreo. Sí, es verdad. Eso luego me gusta mucho. Cuando los lectores se me acercan y me dicen, bueno, este personaje al principio le tenía una manía horrible, pero me ha ido ganando. O justo al contrario, este personaje me caía genial y al final resulta que es un idiota total, ¿no? Entonces a mí me gusta establecer ese juego siempre con los lectores de sorpresa y de crear unas expectativas que luego van a subvertirse por completo en algo que ellos no esperan. Y una pregunta más, si puedo. Sí. Tienes, yo que calculo unos 3 minutos te dejo todavía. Luego abro la puerta. Te los has ganado. Nos vamos a por un café. Aparte de esta novela, tienes macro, o sea, hay una construcción más larga, o sea, esto promete continuación. En eso que te he dicho de las líneas temporales, ¿tienes mucho escrito de lo que hay alrededor de esto? Fíjate, ¿Cómo va la pared de post-its y cosas? Sí. Es curioso ¿Cómo va la casa de post-its? Claro, ¿Y de cuántos colores? Cuando empecé a escribir mi primera novela ya con El bosque sabe tu nombre, recuerdo que cuando me hacían la pregunta de, oye, ¿y no te tienta una continuación? ¿No te tienta escribir la continuación de esto con estos personajes? Y yo siempre evitaba responder al principio y recuerdo que empezaron a apodarme la bestseller discreta porque nunca jamás revelaba como ninguna pista de en qué estaba trabajando después. Es verdad que ahora sí que puedo decir que Nora Cortázar me ha entusiasmado, ella y todo su universo. Y es verdad que sí, me encantaría en el futuro acompañar a Nora a descubrir otro misterio, otro crimen, sí. Hablando, mientras preparábamos, Willy, me decías que había algunos momentos que a ti te llevaban a pensar en algunas series con momentitos de Stranger Things, incluso de Lisbeth Salander como personaje, ¿no? Sí, al final Nora me ha recordado mucho a Lisbeth Salander por su condición, al final por su espectro autista, que al final es una cosa que juega mucho con Lisbeth Salander, y también por cosas que no se pueden desvelar, he pensado mucho en El mentalista. Yo sé por qué lo dice, porque claro, tenemos aquí una princesa, la última princesa, pero así como sobrevolando sin querer decir nada, hay también un príncipe. Sí, efectivamente, hay también un príncipe. Que no estaba invitado a todo esto, pero por lo que sea sobrevuela la trama, ¿no? Claro. Entiendo que va un poco por ahí, va ¿no? Por ahí. Vale, comprendo. Es verdad que, bueno, de alguna manera quería escribir una historia muy, muy diferente. Quería además no centrarme en la parte de los criminales, ¿no? Antes lo comentábamos. No quería de ninguna forma que los asesinos en serie fueran esas estrellas, ¿no? O fueran esos protagonistas. Entonces, es cierto que intentas darle todo el protagonismo en este caso a la investigadora, ¿no? Claro. O a este equipo de investigadoras que nos llevan un poco de la mano para resolver ese misterio, sí. Yo, por más que pienso en Lisbeth Salander, es que a Nora me la imagino con traje, con la gabardina, ese boli con el que está ahí clic, 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 en los momentos en los que necesita soltar un poco de tensión. Y claro, como Salander era mucho más de rapada, cuero, motos, no sé, yo me la imagino con un boli, pero que Sí, yo me la imagino también con su, igual por la época, con chaquetita de pana o con un jersey sin mangas, ¿sabes? Una cosa así. Es un conjunto, ¿no? Un tweet ahí muy elegante, siempre, ¿no? Preparada para cualquier ocasión, ¿no? Que no la vemos tan salvaje. En el fondo, digamos que es muy contenida, ¿no? Dentro de que es una persona muy habituada a la violencia a su alrededor. Efectivamente, ella
precisamente por su infancia, por ese padre, esa sombra que planea un poquito sobre ella, sí que creo que de alguna manera está acostumbrada a la violencia o a cierto nivel de dolor y a cierto nivel de secretos en su entorno. Entonces es verdad que ella es justo lo contrario. Ella representa esa contención. También es verdad que pertenecer al espectro autista de alguna manera hace que sea observadora, que esté ya obsesionada en este caso con esos asesinos en serie, ¿no? Que de alguna manera es lo que a ella le motiva. Uh-huh. Y es verdad que quería desde hacía mucho tiempo, yo como autora, escribir una investigadora, salirme un poco del típico personaje de investigación que de alguna manera, bueno, es alcohólico, está al final de su vida profesional o va a jubilarse, un poco ese estereotipo que solemos ver, y escribir a alguien obsesionado por completo con la verdad. De alguna manera Nora está dispuesta a arriesgarlo todo y a llegar hasta donde sea necesario para perseguir esa verdad, ¿no? Para perseguir a esos monstruos. Entonces, hace tiempo que tenía muchísimas ganas de escribir un personaje de estas características. Y una pregunta que seguramente obsesiona a Belandia, que está ahí... Siempre. Sí, es yo tengo muchas obsesiones. Sí. Todas de ellas muy importantes. Eso es. No se pueden tener muchas obsesiones a la vez. Sí, bueno, hay que tener una fuerte, ¿no? Claro. ¿Es posible que haya al final una suerte de relación, aunque sea de entendimiento, entre un arqueólogo y una mujer que vive de perfilar mentes criminales, sin querer que haya aquí ni tensión sexual resuelta o no? ¿Pero les ves futuro como amigos en estos dos polos de lo que serían dos personajes que son, bueno, casi imposibles, ¿no? de juntar, pero que en el fondo encajan, ¿no? Es verdad que a Nora y a Irving les une un pasado muy doloroso que tampoco vamos a desvelar. Y yo creo que en cierto modo Irving es el director de esa excavación arqueológica que se está realizando en la zona. Yo creo que en cierto modo el trabajo de ellos se parece un poco porque los dos persiguen, para empezar los dos llegan después de que haya un muerto, alguien muerto, por así sí, decirlo, varios, efectivamente. En el caso de entonces, muchos muertos. Es verdad que los dos hablan un poco por los muertos, ¿no? Los dos intentan esclarecer qué ha sucedido. Entonces yo creo que a su manera, aunque son personajes completamente opuestos, a mí sí que me gustaría que hubiera un cierto acercamiento, cierta resolución entre ellos. Sí. Se aproxima me gusta la que saga. eso, que los dos tienen en común que llegan tarde. Sí. Es perfecto. No, si lo era piensas. imposible eso, es imposible solucionar esto. Aquí no tenemos ni escenas así de alto componente, de alto voltaje sexual, que no hacen falta en esta historia de La Última Princesa para nada, y tampoco comen demasiado, ¿no? Estaba haciendo yo un repaso y es verdad que aquí se come lo justo. Sobre todo con una novela que está ambientada aquí. Con lo que me gusta comer. Eso es raro porque no aparece mencionado ni un postre, ni un plato, nada. No, bueno, sí, algunas magdalenas. Sí que aparece Magdalenas. comida y es verdad que luego muchas veces los lectores me dicen, mientras estaba leyendo este capítulo, me ha entrado hambre o me ha entrado antojo de comer lo que estaban de alguna forma los personajes cocinando, ¿no? Entonces, bueno, a mí siempre me gusta poner algo también de la comida, de la zona, oye, que de alguna manera forma parte también de donde vivimos. Sí, pero aquí sin recetario. Yo creo que esas magdalenas parecen más un abrazo entre gente que no sabe cómo tocarse porque no han aprendido que en realidad estén comiendo de verdad, sino es una forma de tocarse sin tocarse porque ya no saben cómo hacer las cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando yo era más chaval, hace mucho que no como por Rusalda y cuando la menciono en la novela digo, ya me metería una yo ahora mismo, ¿eh? Pues mira, podemos hacer esto, ir a darle una vueltita a ver qué podemos conseguir y hacer una por Rusalda, que entiendo que se te da bien, ¿no? Bueno, no pondremos una receta descabellada, ¿no? Soy bastante cocinilla, admito, sí. O sea, esto es fácil, pero tiene que ser un sello, ¿no? Bueno, pero es cierto que también yo creo que el hermano de Nora, que es el personaje, ¿no?, que más cocina, el que le gusta a Willy, sobre todo. Que me gusta a mí. Sí, que utiliza la comida también, como tú comentabas, como una forma de acercarse, ¿no?, a esa relación perdida o estropeada un poco con su hermana, y es verdad que utiliza un poco la comida como ese vehículo casi para poder llegar hasta ella. Pues La Última Princesa es el apasionante libro de Alaitz Lezeaga. Si queréis saber qué pintan las matrioscas, más allá de la metáfora de que vas abriendo y sigue habiendo más dentro, pues os tendréis que leer el libro y de momento que el cierre lo ponga Belandia. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Me ha gustado mucho esta premisa de que te encuentres con que tu suegro puede llegar a ser un asesino en serie, ¿no? Y de pronto esas comidas que al principio no te interesaban tanto, igual puedes aproximarte a ellas desde cierta admiración, ¿no? Es decir, tengo a alguien muy bueno en lo suyo, al otro lado de la mesa. Espero que algún día lo descubran, ¿no?, y que pague por lo suyo, pero hasta entonces, oye, ¿tú dónde escondías los cadáveres? Para un proyecto que tengo. Has escuchado Café Valparaíso, el podcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido por Miriam Duque,
con la colaboración de Ivonne Belandi en la música en directo. Grabación y edición, Sirribor. Estudio de grabación, Buenas Migas. Escucha Café Valparaíso. Nos tienes en Wow y en tus agregadores favoritos. Un proyecto de Miriam Duque y Sirribor Producción.